Idea base de Isaías 1 es que no es suficiente la religiosidad. Dios espera una conversión real y genuina. El libro de Isaías se escribió en el contexto de una terrible apostasía espiritual de la nación del sur, el reino de Judá, cuya capital era Jerusalén, circunscrita cronológicamente a los reinados de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías. El capítulo 1 inicia denunciando el terrible estado espiritual de la nación. Versículo 2 menciona que aunque fue criado por Dios, esta nación se rebeló contra Jehová. Versículo 3 es una nación que no entiende, un pueblo que no tiene conocimiento. El versículo 4 menciona hay gente pecadora, y esta expresión hay en la Biblia, en la literatura profética, es augurio de predicciones desastrosas por motivo de la vida pecaminosa que se lleva. Y se menciona que dejaron a Jehová. Versículo 10 se les designa como príncipes de Sodoma, como pueblo de Gomorra. En el versículo 13 se menciona que todas las actividades religiosas que ellos hacían realmente eran iniquidad delante de Dios, y por lo tanto, versículo 15, Dios no estaba dispuesto a escuchar sus oraciones. En el versículo 21, un pasaje muy triste, se dice de la nación de Israel: ¿cómo te has convertido en ramera, tú, la ciudad fiel? Y aquí llega un punto muy álgido, puesto que Dios permite esta descripción tan fuerte comparándolo con una nación que se prostituyó tras la confianza en otros dioses. Y encontramos versículos 23 y 26 que los gobernantes y sus jueces han sido pecadores que han dejado de atender a la viuda y al pobre por seguir su pecaminosa vida. Vemos introducido importantes temas teológicos que serán tratados en el libro. Por ejemplo, en el versículo 4 se designa a Dios como el Santo de Israel, que es una expresión predilecta dentro del libro de Isaías, que será usada 26 veces para destacar la justicia de Dios, su reprobación por el pecado, como también su misericordia. En los versículos 8 y 9 vemos el tema del remanente introducido, que también será un tema muy importante dentro del libro. Aun cuando toda la nación cayó en apostasía, Dios tiene un pequeño resto que sigue fiel delante de él. El versículo 9 menciona el resto pequeño. El versículo 8 dice: queda la hija de Sión como enramada en viña. Por otro lado, dentro del libro, otro importante tema teológico es el permanente llamado de Dios a acudir a Él y a renovar el pacto, el compromiso abandonado. Por ejemplo, en los versículos 16, 17 y 18 encontramos este aspecto medular aquí. Y el versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, aunque vuestros pecados sean como grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid y estemos a cuenta. Estemos a cuenta, en el hebreo es la expresión yakaj, que significa argumentar, razonar o demostrar, probar. El Señor te dice: demuestra que tú puedes ser un hijo fiel. Y sabes que ante esto, las acciones humanas, las acciones de las obras del hombre no tienen un verdadero resultado. Realmente la justificación es por la fe. Por eso es que el Señor pide que acudamos a Él para que Él perdone nuestros pecados. Y es interesante que en el hebreo esta expresión está en un sentido llamado coortativo, que designa el deseo y el anhelo inherente en esta expresión de llamado que Dios hace hacia las personas. La solución al problema humano del pecado está en el versículo 16. El Señor dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Dios tiene un llamado permanente a la verdadera conversión, que tiene que ver con dejar el pecado de nuestras vidas.